14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vamos a leerlo una voz. Mateo capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. Aquí vamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento. Señor, pudiéramos pasar como los ángeles la mañana entera adorándote, Señor, porque eso es algo que lo produce el Espíritu Santo, porque es lo que se hace en el cielo. Y te pedimos, oh Dios, que nuestras vidas y nuestros actos sean siempre actos que te honren y te glorifiquen como solo tú mereces. Señor, ahora ayúdanos, Señor, con todas las distracciones de nuestra vida, a que tu Espíritu tome toda la atención de nosotros, Señor, y que tú nos ministres de una manera particular y especial. Trae tu verdad, Señor, trae tu verdad, trae tu palabra por obra de tu Espíritu. Quita toda interferencia natural, humana en los siervos tuyos, Señor. Incapaces somos por nosotros mismos de estructurar la verdad de tal manera que se convierta en vida espiritual para las personas. Por eso es la obra tuya y de tu palabra, Señor. Padre, rogamos para que así sea. Y si hay algún alma que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tú traiga luz de salvación, Padre, bajo la convicción de tu Espíritu. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. He titulado a esta predicación, Somos la imagen de Dios en el mundo. Nosotros los cristianos somos la imagen de Dios en el mundo. Eso es lo que nos dice la Escritura, que nosotros somos la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que lo que ellos ven en este mundo lo ven a través de nosotros. ¿Y qué es lo que ven a través de nosotros? Dice la palabra de Dios en el versículo número 16, que para que los hombres admitan que Dios es Dios, que el Dios es el creador, que Dios es el sustentador, para que los hombres admitan que Dios es Dios, reconozcan a Dios en su vida, como, a lo menos como creador, a lo menos como sustentador, y que eso les prepare el corazón para que puedan admitirlo o aceptarlo como su Salvador y también como su Señor. La única cosa que prepara el corazón es a través de los actos de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios así, para que vuestra luz alumbre a los hombres no cristianos. Y dice la Escritura, y cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuérdese que dice la Escritura en el libro de Romanos, el capítulo 1, que a través de las cosas hechas, a través de la creación, que eso muestra, como dice la Escritura en Romanos 1, muestra el poder de Dios. La creación muestra mucho de Dios. Dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. El hombre mira la naturaleza y no glorifica a Dios. Hermanos, Charles Darwin duró 5 semanas en el área de los Galápagos por Ecuador. 5 semanas. Y bastó que este hombre durara 5 semanas en esas islotes tan preciosos del Ecuador, para que él viniera de allá negando a Dios como creador y que todo lo que existe es fruto
de un proceso evolutivo que nadie se entiende cómo la materia pudo producir cosas tan perfectas de forma permanente, parar y que nunca vuelva a suceder. 5 semanas. Y los hombres que habían visto, que ven esta creación, es imposible que se lo puedan atribuir al efecto del azar, como dicen ellos. Es imposible. Así que ellos ya, la naturaleza no les inspira hacia Dios. La naturaleza lo que les inspira a ellos es a ver cómo todo se ha evolucionado por ellos mismos y cómo el hombre puede transformar la materia. ¿Qué es lo que queda de la creación de Dios que pueda ayudarle? Tampoco es el hombre, porque el hombre es parte de la evolución según ellos. Lo único que queda visible, que ellos puedan ver antes de oír, son los actos tuyo y mío como cristianos. Cuando los hombres ven eso, según Dios, se van a sentir obligados a glorificar a Dios. Y ese es, hermano, vamos a decirlo así, es el último recurso, no de Dios, sino el último recurso que tienen los hombres para que los hombres puedan llegar al conocimiento de Cristo. Porque, hermano, si usted y yo vivimos en esta tierra contentos de que usted y yo vamos al cielo y no hacemos nada en ayudar, en orar, para que tantas miles y millones de personas puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y disfrutar de la gloria eterna y no caer en lo que es la condenación eterna. Cuando usted tiene esa conciencia de eso, usted no solamente con sus palabras, sino va a respaldar su predicación con su vida, con sus actos, con todo lo que somos, para que la gente vea que esos actos permanentes y constantes de otro pecador, pero transformado, también puede ser real en la vida de ellos. Somos, hermanos, la imagen de Dios. La gente va a glorificar a Dios cuando vea, dice la Escritura, nuestras buenas obras. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo número 2, nos habla acerca de cómo los cristianos podemos glorificar a Dios, podemos hacer que los impíos glorifiquen a Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, otra vez nos dice lo mismo, en otras palabras, que ya Cristo nos mencionó en el Sermón del Monte. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, dice la Escritura: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, esto es, entre los hombres que no son creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este pasaje otra vez nos dice que nuestras buenas obras, aquellas cosas que Dios en su gracia y misericordia preparó desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos dice que hay 2 cosas que Dios, cuando planeó la salvación, las incluyó. Primero, dice la Escritura que Él planificó salvar a los hombres a través del Señor Jesucristo. Y amigos, aunque existen las buenas obras, aunque existen los 10 mandamientos, aunque existen muchas cosas que nos relacionan a Dios, Dios desde el principio planeó salvar a los hombres a través de Jesucristo. Como un cordero sin mancha, destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó eso. De manera que si usted quiere ver un día el rostro de Dios, tiene que ser a través de Cristo. Y antes de usted venir, Cristo llevarle al cielo, usted tiene que venir a donde Cristo y decirle: Señor Jesucristo, yo soy un pecador. Yo soy una pecadora. No venga donde el Señor y le diga que yo soy católica, yo soy evangélica. Eso no lo va a salvar. Que usted sea católico o evangélico es lo mismo. Lo que usted tiene que decirle: yo soy pecador. Yo soy pecador. Y yo necesito la salvación de mi alma y quiero aceptarte como mi Señor y Salvador, porque tú fuiste que en la cruz del Calvario pagaste por mis pecados. A ti fue que el Padre envió. Tú fuiste presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo quiero que tú quites de mi corazón todo pecado,
me ayude a vivir lejos del pecado para un día presentarme en la eternidad para vivir con Dios y no vivir en la condenación en el lago de fuego. Es a través de Cristo, porque Cristo planeó esa salvación. Y los que estamos aquí, que tenemos plena certeza de que nuestro Señor Jesucristo nos salvó, tenemos esa seguridad de que vamos a la gloria, no por nuestros méritos, no por pertenecer a una iglesia, sino por haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque eso lo planificó Dios, no antes que usted naciese, antes de que el mundo existiese. ¿Y qué fue lo segundo que Dios planeó antes de la fundación del mundo? La palabra de Dios dice en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice en el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos ha dejado en su palabra cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser las cosas en las que tenemos que estar ocupados, cuáles son las cosas en las que no tenemos que estar ocupados, cuáles son las cosas que tenemos que abstenernos, cuáles son las cosas que debemos practicar, cómo tenemos que comportarnos en el trabajo, cómo tenemos que comportarnos en el hogar, en la iglesia, con nosotros mismos, porque todo eso lo ha preparado Dios como evidencias de que Cristo está haciendo su obra en nosotros por el Espíritu Santo. Esas son las evidencias, hermanos. Usted y yo no vamos a convencer a nadie de que somos cristianos porque se lo decimos. Usted y yo vamos a mostrarle a los demás que somos cristianos por lo que somos y por lo que hacemos. Y por eso el Señor Jesucristo dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol da buenos frutos. El doctor Warren Wiersbe, un comentarista de la Biblia, cuando él comenta esta sección de Primera de Pedro 2, del 11 al 23, él dice, el título que él le pone a esa sección es el siguiente: alguien te está vigilando. Alguien te está vigilando. Porque aunque tú no lo creas, hermanos, la gente en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que nos encontremos, desde el momento que tú dices que tiene a Cristo en tu corazón, ya hay personas que comienzan a observar el mínimo detalle para ver si eso es cierto, que si tú demuestras con tu vida, con tus reacciones, con tus hechos, que Cristo no es solamente tu Salvador, sino que Cristo es nuestro Señor. Muchas discusiones se han dado sobre eso. ¿Puede ser Cristo el Salvador de una persona y no el Señor? Esa es una discusión de muchos brillantes teólogos. Y no vamos a entrar en esos debates. Pero lo que ellos quieren decir es una persona que profesa, que dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero en su vida diaria, cuando habla, cuando actúa, cuando reacciona, no muestra que realmente Cristo está controlando su vida por el Espíritu. Ellos dicen, esa persona ha aceptado a Cristo como Salvador, pero no lo ha aceptado como Señor. Y mi conclusión es, Cristo es uno solo. Cuando tú aceptas a Cristo, tú aceptas a la persona de Cristo, no puedes dividirlo. Ahora lo voy a aceptar como mi Salvador, voy a esperar un tiempo para que sea mi Señor. No, es todo. Cristo es todo, Él es la cabeza de tu vida. Ahora que hay cristianos rebeldes, usted y yo tenemos hijos. Yo tengo 2 nietas y otra en camino. Me hubiese gustado decir otro en camino, pero otra en camino. Y de esas 2 que tengo, yo la miro y digo, la grande, sumisa, la chiquita, va a haber problemas. Parece como si tener ese espíritu independiente. Tiene ese espíritu así, independiente, que ella quiere llevarse el mundo por delante. Son diferentes nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? A ambos nosotros tenemos que enseñarle los mismos principios. Y aunque para uno es más fácil someterse que otro, así pasa con muchos cristianos. Son hijos de Dios, pero algunos
son más rebeldes y obstinados que otros. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero yo espero que usted y yo no estemos en el lado de esos que son rebeldes y obstinados. Yo espero que usted y yo estemos del lado, como dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, como hijos obedientes. ¿Lo ha visto usted esa frase? Miren 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Así comienza estas tres declaraciones para mostrarnos que todo lo que Dios habla en su palabra está dirigido a todos, pero de una manera especial hace el énfasis de lo que deberíamos ser. Mire, léalo conmigo, las tres primeras palabras del versículo 14 de Primera de Pedro 1. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1, 14. Las tres palabras, ¿cómo dice? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. No solamente como hijos de Dios que somos, sino como hijos obedientes. Usted sabe que un hijo obediente, tú le dices la cosa una sola vez. Y si le pidiera que levantara la mano, si todos tenemos hijos que hay, se les repite 3, 4, 5, 6 veces las cosas, no hay problema. Hay problemas, perdón, como quiera. Nunca me olvido de un papá que le dijo al hijo, siéntate. Oí esa historia hace años, siéntate. Y el niño no se quiso sentar. El papá buscó la correa y le dijo, te sientas a la buena o a las malas. Y no se sentó. Y le dio 3 correazos y no se sentó. Según esta historia le dio como 15 o 20 correazos. Y ya tenía la piel dañada por algo que no se debía hacer. Y al final el papá le dijo, te he dado 20 y estoy dispuesto a darte 20 más. Y el niño se sentó. Y le dijo, ¿te sentaste? Y él dijo, sí, pero sigo parado. Físicamente se sentó por las consecuencias, pero por dentro con la misma actitud. ¿Y cuántas veces cristianos tenemos esa misma actitud? La palabra de Dios nos dice que como aquí en el versículo capítulo 2, versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que ellos glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Y déjeme hacerle lo que la Biblia llama buenas obras. No es meramente como nos han enseñado que buenas obras es darle al huérfano, darle un plato de comida al necesitado, porque esos son los actos que nosotros menos hacemos en la vida y que menos oportunidades tenemos. A mí de todo corazón me gustaría encontrar a un pobre. Yo creo que todos los seres humanos de este país, si pudiéramos tener un pobre a quien nosotros le mandemos un plato de comida diario, todo lo haríamos. Es difícil, ¿verdad? Porque ¿de dónde, cómo lo vamos a hacer? Pero no hay manera de hacerlo. Cuando te paras en el semáforo, que vienen a pedirte, tú le haces esa radiografía de pie a cabeza. Y viene el tipo con una sola pierna y sin un brazo y te dice, dame algo. De una vez te llega a la mente, ese era ladrón y le cortaron la pierna y ahora, sí, a mí me llega solamente. Cuando le veo la cara, porque tienen la cara como de delincuente, muchos de ellos. Tienen esa cara como que se le ve de dónde vienen. Hay otras damitas que usted ve que siempre, yo recuerdo una que siempre iba antes al consulado, cuando el consulado había que hacer fila aquí en la César Nicolás Penso. Esa señora venía, no sé qué era lo que tenía, con un cartel diciendo que le dieran para una operación. Pero la primera vez que en el año 81 yo fui a buscar visa, ella andaba pidiendo. Y cuando uno iba a renovar en los años 2010, ella todavía estaba pidiendo por la misma operación. Doña, pero o no le he dado el dinero o usted debió morirse ya. Sí, es serio, porque es una operación como grave. Entonces uno sabe que no. La misma maldad hace como que se cierre el corazón. Entonces, ¿qué significa buenas obras? Buenas obras, hermanos, son todas aquellas palabras, acciones, reacciones que uno tiene delante de los incrédulos. Fruto de la obra de transformación del Señor.
Y no solamente frente a los incrédulos, más adelante lo veremos en el hogar y también en la iglesia. Pero hermanos, Dios nos ha hecho eso. Dios ha puesto eso en nuestros corazones, porque esa es la manera de nosotros mostrarle al mundo a Dios. Esa es la manera. Y usted se pregunta, bueno, pastor, ¿qué es lo que Dios llama aquí buenas obras? Los versículos del 11 hasta el versículo número 25 es el contexto para nosotros entender qué significa para Dios buenas obras. Y como Él dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Así que bien claro nos define la Biblia que nuestra manera de vivir, el que está al lado de nosotros, el que vive al lado de nosotros, tiene que ver una manera buena de vivir cuando hablamos, cuando enfrentamos un conflicto, cuando nos insultan, cuando nos ofenden, cuando nos ayudan en las cosas cotidianas buenas, en las cosas cotidianas malas. Tiene que surgir el resultado de una obra de Dios en nuestros corazones. Porque cuando pasa lo contrario, eso es lo que hace que mucha gente no quiera venir a los pies de Cristo. Todo lo que hemos salido a tocar puertas, sabemos que llegamos a casa. A mí, yo he llegado a casa donde la gente me dice, me escucha y me dice, es que el día que yo me convierta va a ser de corazón. Y yo le digo, señora, pero todo el mundo se convierte de corazón. ¿Quién dijo? Me dijo. Y entonces sí baja la voz y me dice, ahí vive una gente de que son evangélicos. Y yo le digo, ¿dónde? ¿Sabe que esas casas están pegadas una al otra? Y esa doña, cuando se molesta con el marido, salen malas palabras. Y después, cuando le pega al niño, parece que lo va a matar. Y ahí se oyen cosas y se ven cosas que eso no es de cristiano. Y yo le dije, bueno, mire, nosotros somos de la iglesia bautista. ¿Cuál? Una que queda en la Italia. Ellos son de allá. Ay, Dios mío. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué, doña? Se me hizo tarde. Yo tengo que irme. Me dice, no se vaya. Espérese. Llegó la señora, usted oiga, para que oiga. No, yo me voy. No. Usted no sabe la cantidad de veces que uno ha salido con personas de diferentes congregaciones, que de una manera u otra, hermanos, el testimonio que dan no inspira a que los otros crean que Dios hace una obra transformadora. No inspira. Y la Biblia dice claramente, para que cuando vean, la gente tiene que ver. El único que no debió ver y creer fue Tomás, porque ya Tomás era de Cristo, no se justifica, pero la gente necesita ver. Cristo en muchas ocasiones le dijo a los judíos, ¿por qué me apedreáis? Ustedes no han visto las buenas obras que yo he hecho. Y él le decían, por buenas obras no te apedreamos, sino que te apedreamos porque tú siendo hombre te haces igual que Dios. Ellos mismos dicen, no estamos en contra de ti por buenas obras. No nos agradan tus buenas obras. Y no importa lo recalcitrante que eran ellos, dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos a Cristo, que las señales que Cristo hacía, con sus milagros, con sus prédicas, con su vida, hacían que las multitudes le siguiesen. Y Cristo mismo dice que las obras que yo hago, los que creen en mí las harán como mayores, porque yo voy al Padre. Yo voy a orar para que igual como el Padre me ayudó a mí a actuar en la tierra como yo actué, así yo quiero que ustedes
yo voy a rogar al Padre para que el Padre nos ayude. De manera, hermanos, que tenemos que estar concentrados. Usted me dirá, pastor, ¿en qué tenemos que estar concentrados? En que desde que entro a la casa, tengo que entrar a la casa y portarme bien, porque yo tengo que demostrar que tengo a Cristo. Llegué al trabajo, tengo que portarme bien. No, eso no se logra así. Se logra por una obra personal que el Señor hace en cooperación con nosotros, sin pensar en los demás, sino en Dios solamente. Y entonces cuando el Señor te cambia, eso va a salir de una manera natural. Eso va a salir de una manera natural. Y esos son los ejemplos que encontramos en las Escrituras. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que se nos menciona aquí en el libro de Pedro que nos van a ayudar a nosotros a manifestar las obras del Señor? Las obras que el Señor hace en nuestras vidas, que van a ayudar a los gentiles a poder venir a los pies de Cristo. Mire conmigo ahí en Primera de Pedro 1:11, el versículo anterior al 12, dice lo siguiente. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Lo leyeron? Primera de Pedro 2:11. Perdón, ¿y yo dije? Era a ver si ustedes estaban despiertos. No, fue un error. Primera de Pedro 2:11. Gracias, hermanos. Primera de Pedro 2:11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, lo primero que nos va a ayudar a usted y a mí a hacer buenas obras es cuando nos abstenemos de complacer nuestras propias concupiscencias. Cuando usted y yo nos abstenemos de complacer nuestras propias concupiscencias. Por eso dice Pedro, tenemos que abstenernos, y siempre como hijos obedientes nos da la razón por la que nosotros debemos actuar así. ¿Cuál es la razón para motivar nuestra obediencia y que podamos producir buenas obras? Dice: somos extranjeros en este mundo. Somos peregrinos. Ahora, ¿qué significa un peregrino? Alguien que pasa por una ciudad y no se queda a vivir en ella. No se sienta a disfrutar en ella. Yo fui a Roma, pero yo fui como peregrino. No me quedé ahí. Fui, miré los museos, todos los sitios históricos, el Coliseo, tomé las fotos y me fui. La Fontana de Trevi, famosísima, todas esas cosas, las vi y me fui. No me quedé a vivir ahí. Entré al Museo del Vaticano. No me puse a adorar las imágenes que hay ahí y las cosas que hay ahí. Miré obras de arte, fui a ver la Capilla Sistina, una preciosa obra de arte de un gran pintor, y me fui. No me quedé, ni me quedé a vivir físicamente, ni me quedé a creer religiosamente. No me quedé, porque yo soy dominicano, vivo aquí, y yo solamente fui como peregrino. ¿Entiende lo que es un peregrino? Es alguien que va. Si esa ciudad tiene contaminaciones, bueno, yo no sé porque yo no vivo ahí. Si aquella ciudad tiene tal cosa, no sé porque yo no vivo ahí. Yo no hago lo que se hace ahí. Así somos nosotros en este mundo, dice la Biblia. Pasamos, hermanos, pero no nos detenemos en ningún lugar de este mundo a vivir para no satisfacer nuestros deseos carnales. Si estamos mirando la internet o la televisión, no nos quedamos mirando cosas que usted y yo no debemos mirar porque somos peregrinos. No nos quedamos en aquellas cosas que el mundo se queda. No nos quedamos con los hábitos de la gente de aquí, porque dice la Biblia que no somos de aquí, somos del cielo, somos ciudadanos del cielo, estamos de paso, hermanos. Desde que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, lo segundo que el Señor nos dijo: arregla tu maleta que vengo a buscarte. Arregla tu maleta que pronto vengo a buscarte. Señor, pero tengo que ir al trabajo. Ve, pero recuérdate que yo te vengo a buscar para llevar allá. Ya tú no eres de ahí. Ya mantente listo, como aquellas mujeres, dice la Biblia, 5 vírgenes que estaban esperando a su Señor. Algunas se entretuvieron y se le apagó el aceite. Se le acabó el aceite y cuando vino su Señor no estaban listas.
Y usted y yo, hermanos, en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. No somos llamados para disfrutar de las cosas de la tierra, ni de la carne, sino las cosas del cielo. Si usted y yo nos ponemos en la mente que somos extranjeros y peregrinos y nos abstenemos, no importa cuánto que tu marido te diga, pero yo no creo que eso sea algo malo. Mire, hermanos, no es el esposo o la esposa, no es el papá o la mamá, ni siquiera es el pastor. Es el Señor que nos dice en su palabra cuáles son las cosas malas que tenemos que abstenernos, que no practicar, porque espiritualmente tú y yo le pertenecemos al Señor. Físicamente una mujer le pertenece a su marido y el marido le pertenece a ella, dice 1 Corintios 7. Físicamente le pertenecemos. Por ser parte de la familia, los hijos nos pertenecen. Pero espiritual y moralmente, nosotros le pertenecemos al Señor. Y hacemos la voluntad de Él. Y tenemos, hermanos, que abstenernos. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso con las buenas obras? Es que cuando un incrédulo ve a un cristiano en un colmadón cumpliendo con sus deseos pecaminosos, no va a honrar a Dios. Recientemente hubo un debate con un grupo, un dúo muy conocido, Tercer Cielo creo que se llaman. Y salió un debate por los medios de comunicación, porque ellos es un dúo que canta canciones preciosísimas para Dios. Pero se le ocurrió hacer canciones románticas. Entonces se armó un debate fuerte, yo lo miré por los periódicos, salió varias veces en el periódico que yo leo todos los días, de mucha gente diciendo, es que eso no es lo que debe salir de nuestras bocas para honrar las cosas del cielo, porque esas son cosas de la tierra. La música romántica es de la tierra, la música espiritual es la del cielo. Ellos decían, no, pero yo le estoy cantando a mi esposa. Bueno, mijo, si tú le vas a cantar a tu esposa o a tu esposo, cántale en tu casa, porque eso es parte de tu intimidad. Pero si tú le vas a cantar públicamente en nombre de Dios, la gente espera que tú cantes cosas de Dios. ¿Sí me entiende? Hay muchos artistas impíos que ahora están cantando canciones cristianas. La gente ni caso le hace. La gente ni caso le hace. Si tú te dedicas a lo de Dios, no lo mezcle con las cosas de este mundo. No lo mezcle. No lo mezcle. Porque esa mezcla no hace que la gente glorifique a Dios. Cuando la gente ve eso, dice, no, todos son iguales. ¿Sí o no? Todos son iguales. Yo sigo mi religión. A mí me dijo alguien, yo soy mejor cristiano que muchos evangélicos. Me dijo una persona católica. Yo no hago cosas que muchos evangélicos hacen. Ese es el problema, hermanos. Usted dirá, pastor, pero cada cual es responsable por su vida. Es que el Señor dice que somos nosotros la luz del mundo, que a través de nuestras obras ellos puedan ver al Señor. Dios lo estableció así, por el bien de nuestra alma, para la gloria de Dios y para ayudar a los no creyentes a creer en Él. Sigue el diseño de Dios y olvídate de tus propias creencias. Sigue el diseño de Dios. Ese es el que tenemos que seguir. Tenemos que abstenernos, hermanos, de complacer nuestras propias concupiscencias. He encontrado a mucha gente buscando argumentos bíblicos para demostrar que tomar cerveza no es pecaminoso. Que un par de cigarrillos no es nada pecaminoso. Que si en mi boda yo quiero poner música cristiana y música de amor del mundo, no es nada malo. ¿Sabe lo que significa eso? Buscando motivos para complacer tus propias concupiscencias. Eso es todo. Aunque le den unos ribetes cristianos, hermanos, esos son argumentos para tú satisfacer tus propias concupiscencias. Vamos a ser honestos, hermano. Vamos a ser honestos. Yo nunca he tomado ni alcohol, ni vino, ni ron, ni whisky, nada en mi vida. Nunca. Pero vamos a ser honestos. ¿A cuántos hombres, pero sean honestos, ayúdenme por favor, de corazón, cuántos hombres de los que se tomaban sus cervecitas en el mundo, le hubiese gustado, porque entienden como que eso no, bueno, le hubiese gustado que sin embriagarse
Dios permitiera o nos mandara a que uno pueda ser un buen cristiano y tomarse su cervecita y su whisky y su cosita. ¿Cuánto le gustaría que fuera así? ¿Cuántos hipócritas y fariseos hay aquí? Mire, a todo el mundo le hubiese gustado que como ser buen cristiano con las cositas del mundo. O sea, como todo el mundo le gusta como eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Esa es la frasecita. Todo el mundo le hubiese gustado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estos no son asuntos que lo establece una iglesia. Esto es un asunto que lo establece la palabra y el Espíritu Santo que nos anhela celosamente. A todo el mundo le hubiese gustado complacer, ser cristiano y complacer sus deseos. Pero no es posible. Y eso es lo que hace que mucha gente no honre a Dios. Yo recuerdo de un muchacho que cuando comenzamos la iglesia aquí, Nicolás Sansur se llamaba él. Cuando comenzamos la iglesia, él era de la iglesia bautista cristiana, pero le quedaba cerca y comenzó a venir aquí. Y él un día dio su testimonio, él era nuevo creyente, y me dijo que cuando él se convirtió, él estaba feliz y contento porque era cristiano. Y a todo el mundo le predicaba. No tenía el discernimiento espiritual. ¿Tú te acuerdas de Nicolás Adolfo, verdad? No tenías el discernimiento espiritual, porque me dice, yo tenía como una semana de convertidos. Y los muchachos, amigos míos, me invitaron a una fiesta. Y yo fui, porque yo no sabía si eso era bueno o malo. Y mientras yo estoy bailando ahí con la muchacha, le digo a la muchacha, mira, el Señor Jesucristo te ama y quiere salvarte. Pero en su inocencia. Y él bailando el merengue diciéndole, mira, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y la muchacha sigue bailando y lo mira raro. Y le da la vuelta y vuelve otra vez. Y después le dice, y la muchacha lo suelta y le dice, ¿y tú eres evangélico? Le dice él, sí. ¿Y qué tú haces aquí? Entonces como que cayó, dijo, y la sentó, salió y se fue. Me dice, nunca jamás volví. ¿Sí me entiende? Los impíos, hermanos, tienen conciencia más clara de lo que un cristiano debe hacer, más que muchos cristianos. Y en él se justifica porque él era un nuevo creyente. Él era un nuevo creyente. Vino otro también que vivía en el Cacique, hizo profesión de fe de aquí porque alguien lo invitó y vino para salir de esa persona. Tanto que me invita a la iglesia y vino. Y cuando hicimos la invitación, recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y después él dice en un testimonio que cuando él fue a su casa con Cristo en su corazón y entró al baño, se metió la mano en los bolsillos y sacó un sobrecito de cocaína. Ese domingo en la noche sacó su sobrecito de cocaína porque la usaba. Y él dijo, ¿y qué hago yo con esto? Y el Espíritu Santo, dice él, me dijo lo que tenía que hacer. Agarró el sobrecito, lo tiró en el sanitario, le dio y nunca más. Los asuntos de los pecados, hermanos, no aparecen en la Biblia como nosotros quisiéramos encontrar. Nos gustaría encontrar un versículo que diga, no vas a usar droga, no vas a ver pornografía. ¿Sabe por qué Dios no lo pone así? Porque esos son asuntos de lo que se encarga el Espíritu Santo para que en cada generación la voz de Él diga qué se debe hacer y qué no se debe hacer. No es un vacío de las Escrituras, hermanos. No es un vacío de la Biblia. Es que cada generación produce sus propias concupiscencias y es el Espíritu Santo de Dios que se ha quedado encargado y ha dicho, tranquilo, yo me encargo de decirle a cada generación que es pecaminoso y que es malo, porque la generación mala siempre produce cosas pecaminosas y eso no se va a detener. Eso no se va a detener. Por eso, hermanos, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es abstenernos de obedecer nuestras propias concupiscencias. Dice la Escritura que esas concupiscencias batallan contra el alma. Un escritor dice que la palabra batallar significa una guerra constante. Yo sería el hombre más feliz del mundo si alguna de esas concupiscencias con las que yo más el pecado me mortifican, yo pudiera ser libre completamente, totalmente de la influencia de ellas. Yo le pediría a Dios, Señor, mira, si eso yo nunca lo volviera a pensar, si eso nunca yo volviera a practicarlo, si eso yo nunca pudiera
pasar por mi corazón, que tú lo arranques y lo desaparezca, yo sería el hombre más feliz. Y el Señor dice, no, tú estás en esta tierra se batalla. Y yo te voy a dar siempre las fuerzas, las herramientas, para que tú batalles desde una posición de victoria. Y me la ha dado por su gracia en todos estos años de creyente. Me la ha dado. Me la ha dado desde estos años de cristianos. Y hermanos, Dios nos las va a dar. Porque sí tenemos que batallar. Y eso es lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a vivir una vida de gozo, a honrar y glorificar a Dios. Pero lo más precioso al final es que otros puedan venir a los pies de Cristo. Otros. Doña Hilda es una señora de mi barrio que mi mamá nunca tuvo la oportunidad de predicarle. Pero todos los días, en la época de los 12 años, nosotros íbamos a la iglesia, no importa que hubiera toque de queda, no importa la banda colorada, no importa nada, caminábamos de Cristo Rey al Ensanche de la Fe, donde estaba la iglesia, 2 kilómetros, ida y vuelta, a pie. A pie. Y esa señora dijo que viendo a mi mamá siempre ir a la iglesia con su familia, aunque lloviese, aunque hubiesen todas esas cosas, le inspiró y un día le dijo, era muy religiosa, muy católica, maestra. Niños que eran cristianos, evangélicos, hasta le ponía malas notas, decía ella. Y un día le dijo, yo quiero ir a la iglesia donde usted va, yo quiero ver. Y esa señora le entregó su vida a Cristo junto con su familia. Y cuando se comenzó la iglesia de Cristo Rey en su colegio, ella le dijo, vengan, comiéncenla aquí. Por 10 años esa iglesia estuvo ahí. Y es una fiel cristiana. A veces, hermanos, sin predicar con nuestros labios, solamente cuando ellos vean nuestras buenas obras, solamente cuando ellos vean todo lo que hacemos y el sacrificio que hacemos en obedecer a Dios, en agradar a Dios, en ser fieles a Dios, cuando ellos ven eso no le va a inspirar pena, eso no le va a inspirar lástima, eso le va a inspirar que ellos glorifiquen a Dios. Y cuando usted le hable de Cristo, se le va a hacer fácil escucharle, porque ya han visto. Y después que una persona ve, entonces la persona abre su mente para que usted le hable. Después, si la gente ve, hermanos, ellos van a abrir su corazón. ¿Cuáles otras cosas más usted entiende la palabra de Dios que nosotros necesitamos hacer? Todo este pasaje nos los dice y lo iremos mirando poco a poco, para que usted entienda, hermanos, que buenas obras son aquellas acciones, palabras, reacciones de nuestras vidas que produce Dios en nosotros y que se evidencian en nuestra vida terrenal y que tienen como meta que las personas conozcan a Cristo como Él es, le glorifiquen y puedan aceptarle como su Señor y Salvador. ¿Cuáles son algunos aspectos, hermanos, de esos deseos carnales que batallan contra el alma, con lo que usted tiene que batallar y para que Dios le dé la victoria? ¿Cuáles son? ¿Es usted una persona que se aira y se enoja con toda facilidad? ¿Que grita, que es una persona rencorosa? ¿Es usted una persona llena de amargura? ¿Es usted una persona contenciosa, pleiteadora, morbosa? ¿Es usted una persona que por sus concupiscencias se queda de noche viendo lo que no debe ver en vez de quedarse orando y leyendo las escrituras? ¿Es usted una persona que esas concupiscencias, tanto de la carne como del espíritu, esos deseos malos, usted no lucha contra ellos? Porque si no lo hace, van a salir. De muchas maneras van a salir. ¿Sabe cuáles son la gente que
le dan mucha fuerza a las concupiscencias. Tú se das cuenta de muchas maneras. Hicieron un chiste sucio en el trabajo, él se ríe. ¿Sabe por qué se ríe de un chiste sucio? Porque hay concupiscencias que está viendo y cuando oye, la disfruta. No puede esconderla. Recuerdo de alguien que oía muchos chistes sucios y me dijo: pastor, por favor, hable con mi esposa. Ella no se había convertido en esa época. Hable con mi esposa. Todos los chistes rojos, colorados y bermejos y de todos colores que ella oía en el trabajo, viene y me lo cuenta a mí. Yo no quiero oír eso. Una mujer oyendo eso y contando. Y todavía le entregó su vida a Cristo y siguió con esas prácticas. No, hermanos, usted ni se ríe, usted no mira, usted no va a esos lugares, porque aunque son las cosas que le agradan a la carne, no honran a Dios. No te van a beneficiar, ni mucho menos van a facilitar que otros glorifiquen a Dios y vengan al conocimiento de Cristo. Mateo dice: vosotros sois la luz del mundo. Y hermanos, eso tiene mucho peso, porque Cristo dijo en San Juan capítulo 8 y versículo 13: yo soy la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego dice: vosotros sois la luz. En otras palabras, tenemos que reflejar quién es Cristo y la obra de Cristo en nuestros corazones, porque esa es la imagen que la gente tiene de Dios. ¿Está su vida así? ¿Está su vida así? Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso y misericordioso, te agradecemos, oh Dios bendito, de que no estamos en una religión siguiendo ritos externos y nada interno está pasando dentro de nosotros. Señor, la obra de la salvación no obra afuera, la obra de la salvación obra adentro. Y esa obra transformadora de adentro produce actos, obras nuestras, conductas nuestras, palabras nuestras, expresiones nuestras, que hacen, Señor, que los demás te glorifiquen, reconozcan que tú eres un Dios que transforma y cambia vidas. Y eso le va a ayudar a ellos a llegar al conocimiento tuyo, Señor. Nicodemo vino a ti porque él estaba impresionado contigo, Señor. Él no conocía mucho de tu divinidad. Él solamente vino atraído por lo que tú hacías. Señor, ayúdanos a que los demás vean las obras milagrosas de Dios en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser. Y eso les ayude, Señor, a entender que es una obra tuya y que ellos también necesitan esa obra de transformación. Señor, obra en cada corazón y en cada vida. Así con sus